audiencia de Mauri Filming TV, nos encontramos en Chimaltenango, ya lo que se anunció a lo largo de las últimas semanas, pues el día ha llegado. Los emprendedores de Somos Caribe están acá, son emprendedores de Izabal, ya de diversos tipos de emprendimientos. Ustedes mismos estarán visualizando en las imágenes, pero antes de eso le damos la bienvenida, una cordial bienvenida a todos ustedes desde Chimaltenango, para que ustedes puedan presenciar este gran trabajo que nosotros haremos desde acá con los emprendedores de Somos Caribe. Es una suma de todos los emprendedores. Esto ha sido un trabajo muy grande y una coordinación de igual forma. Para eso tenemos a señor Francis para que pueda explicar sobre esta actividad hoy día. Bienvenida, señor. Hola, mucho gusto, buenos días a toda la audiencia. Pues el día de hoy, como usted lo indicaba, estamos acá en la Plaza Real Chimaltenango y pues este es el evento que hacemos cada año, titulado Sabores del Caribe. Este evento reúne a varios emprendedores del departamento de Izabal y también ahora se suman a este gran festival emprendedores de otros departamentos. Entonces, esta es una gran fiesta que, como le repito, tenemos año tras año, y el día de hoy también tenemos la participación de Maderas Chapinas. Te comento de que nuestra dinámica es poderle apoyar a las personas para que puedan salir fuera del departamento, para que puedan vender sus productos. Y actualmente, pues, gracias a la organización también del chef Elliot, que es la persona que es nuestro enlace acá y siempre nos apoya, entonces estamos el día de hoy acá. Háblenos sobre esta quinta edición. Sí, todo empezó hace 5 años. Ese día creo que había un evento para toda la familia y nosotras venimos con nuestros productos. En esa ocasión creo que fuimos solo como 10 personas las que participamos por acá, y así empezó toda esta historia que ahora ya se volvió una tradición acá en Chimaltenango. Algo más para agregar, la invitación para que las personas de Chimaltenango, áreas aledañas como Ciudad de Guatemala, puedan acercarse y poder venir a realizar sus compras, así mismo a visualizar para una próxima oportunidad. Hoy pueden adquirir estos productos a diferentes precios, pero también si la situación económica no está al 100, pero puede venir a visualizar. Esto está bonito. Estaremos sacando más tomas para nuestra audiencia de Chimaltenango y a nivel mundial, los que nos visualizan fuera de este país. Así es. Antes de finalizar, quiero agradecer a las personas que confían en este proyecto. Es uno de los proyectos que tiene el Centro de Investigación Afrocaribe. Comentarle que hay personas en Puerto Barrios que siempre están patrocinando de alguna u otra forma nuestras salidas. A todos ellos, muchas gracias. El día de hoy también nos está apoyando el Ministerio de Economía. Creo que también es necesario también decirlo y agradecerles, y a todas las personas que estuvieron detrás de esta organización para poder nosotras estar acá. Nuestras redes sociales, Somos Caribe Izabal, así nos encuentra en Facebook, y ahí pues la dinámica que tenemos en esa página es estar publicando todos los productos que hacen las compañeras que pertenecen a ese proyecto, productos que usted va a estar encontrando en cada uno de los stands. Muchas gracias. Para la audiencia estaremos pasando de mesa en mesa para que usted pueda conocer a las personas que nos acompañan desde Izabal. Salimos ayer de Livingston desde las 4:30 de la mañana, abordamos un bus que nos trajo a este destino y llegamos acá tipo 5 de la tarde ayer. Estos son los tipos de productos que hay, productos y artículos traídos desde Izabal para la gente de Chimaltenango, para las personas que están acá cerca, y bueno, a disfrutar de esto porque no es de todos los días. Esto es temporal, esto es por hoy. Pasamos acá, licenciada, háblenos al respecto sobre los artículos y productos que tiene. Lo hemos visto en las redes, pero para mí es un gusto tenerlo acá y verlo, palparlo así mismo. Para todas las personas de Chimaltenango pueden acercarse a comprar la invitación. Gracias. En Maya Cosmetics somos belleza total. Tenemos cosmética natural, que es esta línea que está acá al frente. Tenemos una línea capilar, tanto para rizos, para lisos, anticaída. Tenemos línea para la piel también. Tenemos nuestra Talos,
que es muy famosa porque ayuda a reparar en profundidad la piel. Y tenemos unas líneas complementarias con maquillaje y nuestros suplementos naturales para la salud. En Maya Cosmetics nos importa la salud de nuestros clientes y por eso todos nuestros ingredientes son naturales, sin químicos tóxicos que puedan dañar la salud ni el medio ambiente. Por acá los esperamos en Chimaltenango, en Plaza Real, para que nos vengan a conocer. ¿Pueden ampliarse un poco más sobre el laboratorio que tiene en Puerto Barrios Izabal, donde Claro. crea todos esos artículos, estos cosméticos? Muchos Claro que pensarán que vienen de otro país europeo, pero es hecho en Puerto Barrios. Háblenos al respecto de este Claro laboratorio. que sí, yo tengo mi laboratorio de cosmética natural en mi casa, tengo un área especial dedicada para mi laboratorio. Yo estudié cosmética natural en línea con una academia europea y todos mis productos están elaborados desde cero, con estas manos, y cuidando siempre no solo la calidad, sino también la frescura de los ingredientes que utilizo en cada uno de mis productos. Muchas gracias. A la orden. ¿Cómo adquirir estos productos? ¿Puede dar la dirección? Claro que sí, estamos en línea, nos pueden encontrar en Facebook o en todas las redes sociales como Maya Cosmetics GT, y también nos pueden contactar al WhatsApp 4173-4424. Hacemos envíos a todo el país. Muchas gracias. Estos son los cosméticos que se tienen acá. Ya tienen el número de teléfono para que pueda realizar sus pedidos en línea. Acuérdense que hoy ya las cosas para poder hacer los envíos ya no es tan difícil. Acá tenemos a señor Claudia, la conoce en la entrada del muelle municipal de Livingston. Hoy vino desde allá con estos preciosos artículos y productos. Hay varios productos propios de la cultura garífuna. Varios productos los pasamos nomás porque al mencionarlos a veces se bloquea el sistema en el Facebook. Al mencionarlos entonces se bloquea nuestro sistema en Facebook debido a que hay productos de que no se deben de mencionar. Biji Binafi, Claudia, la Cuba ya indio a Chimaltenango, y de bien a ir un Cuba la ya y invitamos a todo el público a que nos visiten, que tenemos bonitas artesanías, variedades. Ok, Ceremi. Bueno, ahí tuvimos a señor Claudia, ya con estos artículos y productos estaremos de mesa en mesa. Invitamos a todas las personas de acá de Chimaltenango, de áreas cercanas, pueden venir a comprar estos artículos y productos garífunas, estos hermosos cuadros. Luego estaremos hablando en torno de mesa en mesa con cada uno. Llevamos apenas 8 minutos, pero esto se está poniendo súper. Mauro y Fermi TV en Chimaltenango. Estuvimos en Belice, estuvimos en Honduras, hemos estado en varios países en los últimos días. Señor, me regala su nombre y nos habla respecto de sus productos. Tal vez no mencionar el nombre de cada uno porque a veces el Facebook lo bloquea. Bienvenida. Ok, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Pues tenemos una variedad de productos, tanto ropa, comida y lo que no nos puede faltar a todos los afrodescendientes. Aquí estamos a la orden y los esperamos con mucho gusto. Señor, ¿puede salir y hablarnos un poco más de los cuadros que están acá, estos preciosos cuadros que están acá? Si ustedes miran acá, nosotros quisimos traer algo nuevo, algo que nos destaque y que deje nuestra presencia cuando nosotros ya no estemos, como un lindo cuadro. Tenemos en blanco y negro para todos los gustos y también una variedad que puede venir siendo para un bello adorno para la sala, ¿verdad? Estos cuadros son como adornos específicamente para sala, para estudio y algunos otros para los cuartos, para las habitaciones. E incluso usted quiere poner un negocio, nosotros también le cubrimos con manteles, garífunas, ropa. Sí, vemos camisas acá, las enfocamos para que las personas que están acá cerca pueden tenemos solamente de meter, tenemos de botones. Y también como ahora los jóvenes no dejan la capucha, entonces también tenemos aquí uno con gorro, un vello enterizo y lo que es un pantalón, ¿verdad? De todo un poco. También hay personas que nos hacemos trencitas.
Tenemos uno para trenzas Sí, son cortas dones. y tenemos para trenzas más largas. ¿Dónde la pueden ubicar en Livingston o cómo la pueden ubicar para que las personas puedan hacer sus compras? Porque tenemos muchas personas conectados. ¿Y cómo la pueden ubicar para que hagan estos pedidos? Porque hoy estamos en Chimaltenango, otro día va a estar nuevamente en Livingston. ¿Cómo pueden hacer para ubicarla? Fíjense que estamos en mi casa de habitación, también está el campus, ¿En barrio? está en el Cacahuatal, Cacahuatal. en Livingston. Okay. Ajá, ahí vamos a empezar a poner una pequeña galería de los cuadros y vamos a tener un espacio para que las tiendas de las artesanías. Muy importante esto, la invitación para que las personas que viven acá en Chimaltenango y áreas aledañas puedan visitar hoy esta actividad. Y gracias por invitarnos, es un lugar muy bonito, está empezando a venir bastantes personas y eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Que el viaje haya sido no solamente con la meta de venir a vender, sino que conocer y compartir la cultura de la isla. Muy importante esto y bueno, deseamosle éxito en esta faena acá en Chimaltenango. Para cada uno de ustedes, pues estamos en Chimaltenango por parte de Somos Caribe. Hemos venido desde acá con esta transportación desde Livingston y Izabal. Salimos ayer a las 4 de la mañana. Luego abordamos la lancha y después el bus para poder emprender este viaje desde Izabal. Acá tenemos calzados, muy bonitos estos calzados, invitados todos para poder venir a realizar sus compras acá en Chimaltenango, las personas que viven en áreas cercanas. Y bueno, vamos a hablar en torno con la dueña del negocio para que puedan brindar mayor explicación. Señor, su nombre y el nombre de Hola, su mucho gusto. emprendimiento. Me llamo Mirtada Matute. Nosotros somos variedad de Nikita y gracias a Somos Caribe venimos a participar aquí a esta feria. Y agradeceríamos que nos vinieran a visitar a todas las comunidades aledañas aquí al evento. Nosotros vendemos calzado hondureño. Nuestro producto es importado de allá. Tenemos calcetillas, tenemos carteras, como pueden ver. Señor, ¿usted viene de Livingston o de Puerto Barrios? De Puerto Barrios. De Puerto Barrios, ok. ¿Cómo pueden ubicarla por si alguien desea comprar estos calzados específicos? Porque vamos a pasar a tomar foto para poder publicarla. ¿Cómo la pueden ubicar para poder hacer pedido de calzado? La página se llama Variedad de Nikita y tenemos el Instagram también, donde nos pueden encontrar como Nikita. La invitación para que la gente de Chimaltenango y áreas aledañas puedan acercarse hoy. Los esperamos aquí, estaremos todo este día y será una satisfacción poderlos atender a nosotros. Muchísimas gracias, señor. Éxitos en el día de hoy y en esa faena. Bueno, así que ahí están. Estos son los calzados, hermosos calzados. Saludamos a Beloved White. Gracias, Mauri, por la información. Ahí estamos. Hermosos calzados. Para las chicas de Livingston que se cambian de calzados semana por semana, pueden ubicar Variedades Nikita para hacer sus compras. Está en Instagram, está en Facebook, para que ustedes puedan realizar sus compras. También hay carteritas. Estas chicas que les gusta combinar calzado con carteras. Y también hay calcetines para niños, calcetas y calcetines para niños. Esta es la mesa que tenemos acá de Variedades Nikita. Estaremos pasando mesa por mesa para que ustedes que se encuentran lejos de la Buga Livingston, lejos de Puerto Barrios, lejos de Izabal entero, puedan ver el interés que se tiene en este tipo de asuntos. Este es un gran apoyo por parte de Somos Caribe, es una gran ayuda para cada uno de los emprendedores, para que puedan venir y hacer sus compras y todo esto. Recuérdense que salir y vender solo no es fácil, pero con un grupo integrado como Somos Caribe, se hace un poco más fácil para realizar este tipo de ventas. Como Mauri Film TV, recibimos ya la invitación para poder estar acá en este tipo de actividad grande en Chimaltenango. Reitero, hemos estado viajando, agradecido con Dios. No cualquiera como plataforma puede realizar este tipo de faena, de estar viajando de un lado a otro. Agradecido con Dios por eso, con nuestros ancestros por estar del otro lado.
¿El nombre de su negocio? Javi Cars 502. ¿De dónde proviene? De Asunción Mita, Jutiapa. Asunción Mita, Jutiapa. Bravo, la gente de Jutiapa. Un gusto estar acá. Somos Mauri Filming desde Izabal. Venimos con Somos Caribe. Háblenos al respecto sobre esta gran colección. Es una vasta colección que casi ya no se ve hoy día, ¿eh? Esta empezó hace 2 años y medio. Empezó con mi colección propia. Yo coleccionaba clásicos antiguos y surgió la necesidad de que toda la gente buscaba Hot Wheels, y allá donde yo vivo pues no hay un lugar donde uno va exclusivo de Hot Wheels. Entonces ahí empecé a implementar, empecé con básicos, de ahí le metí lo que es Premium, de ahí Kaido House, Mini GT y sin fin de marcas de escala 1.64. En base a eso, pues empezamos con el tema de cambio de llantas, a ponerle llantas de gomas a los carritos, empezar a comprar lo que son las patrullas del país, que es la PNC, Provial, PMT, los de Rápido y Furioso, y así fue como gracias a Dios esto se expande. Tenemos envío a todo el país por medio de Forza o por alguna otra envío de paqueterías que ustedes quisieran. Previo depósito, pago con entrega, también cobramos con tarjetas, se cobra un porcentaje y estamos a la orden para lo que ustedes necesiten. Sí, su plataforma en Facebook, Instagram, vale la pena dejarla para ¿Sí? que se puedan hacer los pedidos, ¿no? Vale Sí. la pena esto. El de Facebook es javier.orellana.3551, Instagram Orellana 9431 y TikTok, que hago en vivos cada cierto tiempo, que @ Javier Orellana 232, y este es mi número de WhatsApp. Ok, estamos haciendo una dinámica, pasaré a tomar la fotografía. En cuanto la encuentre en la plataforma, deja sus contactos para allá, para que las personas lo puedan ubicar a través de esta plataforma. Está bien, muchas gracias. Feliz día, los esperamos acá en Chimaltenango. Será un gusto atender. Muchísimas gracias. Gracias, ahí estamos con esta hermosa colección. Yo me identifico con esto, vale. Véanse, los niños que nos siguen, ahí está esta hermosa colección para que ustedes puedan estar al día y realizar sus pedidos. Esto es específicamente para niños y aquellos chavorrucos, diría mi hermana, que les gusta todavía coleccionar, pueden ubicarse por acá para que puedan realizar sus pedidos. Esto está a la venta. Recuerden que hay colección que no están a la venta, pero estos sí están a la venta, así que vale la pena. Así que cada uno estamos pasando mesa por mesa para que puedan hablar sobre sus emprendimientos y puedan explicarnos quién es la dueña acá, su nombre, de dónde viene. Nosotros somos Caribe, venimos por parte de Somos Caribe como Mauri Filming TV, y bueno, a echar el apoyo al emprendimiento para que esto se venda. Buenos días. Nosotros venimos de Jutiapa. Jutiapa. Traemos todo lo que es artesanía, ¿verdad? Todo lo que está hecho de barro. Y los invitamos, ¿verdad? Que nos vengan acá a visitar, ¿verdad? Que estamos aquí venimos a Chimaltenango, nos invitaron y estamos aquí presentes con lo que es la artesanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá pueden pasar a comprar este tipo de artesanías. Hay gastronomía, esto está compuesto, está completo. Somos Caribe ha hecho un trabajo muy grande para unificar a la mayor parte de los emprendedores. Somos Caribe, bajo las direcciones de señor Francis. Hoy estamos acá realizando este tipo de tomas. Véase lo que tenemos acá. Véase esto, estaremos pasando mesa por mesa para que puedan hablar sobre sus emprendimientos. Para que puedan hablar sobre sus emprendimientos. Excelente provecho. Provechito, su nombre y háblenos al respecto sobre su emprendimiento. Y si bien tiene la empresa por allá, de igual forma puede mencionarlo. Muy buenos días, mi nombre es Miriam Miller, soy directora de Yambal, en el cual pues estamos viniendo acá a Chimaltenango con nuestro emprendimiento de buscar mujeres para que puedan conocer más de nuestro producto. La verdad que es un producto de belleza, de cuidado personal y de mucha ayuda para nuestras mujeres, ¿verdad? Para que puedan ellas salir adelante, tener un ingreso extra. Por eso estamos por acá viajando para poder llegar a estos lugares buscando a más mujeres empoderadas.
la invitación para que las personas puedan pasar acá y contactarse. Una cordial invitación para que puedan venir y poder tomar realmente un pequeño spa de manos completamente gratis. Estamos acá para poderles atender con todo el amor, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bienvenidas y estamos acá para servirles. Muchísimas gracias. Aquí mostramos los artículos de cuidado personal, los artículos de belleza y de cuidado personal acá, para que todas aquellas chicas que les gusta cuidarse, vale, aquí está el tiempo. La mostramos para que ustedes puedan. Hay tantos tipos de productos, artículos, que nosotros pues se la dejamos acá para que puedan visualizar. Buen día, tu nombre y te identifica y habla sobre su emprendimiento y de la empresa. Buenos días a todos, gusto de saludarles. Mi nombre es Vivian Zulesio y en esta mañana estamos aquí junto a Natalie Dávila, que me acompaña, representando a Fundit, Fundación para el Desarrollo Integral del Tejar. Nos pueden encontrar tanto en la Biblioteca Municipal Nancy Rittmaster de España, que está ubicada en el Parque Central del Tejar Chimaltenango, como en CEDIN, que significa Centro de Desarrollo Integral del Niño. Lo que nosotros venimos a traer en esta oportunidad es el desinfectante, que además de tener un aroma exquisito, gracias, el desinfectante que además de tener un aroma exquisito, pues está compuesto por elementos que realmente ayudan a desinfectar. Por ejemplo, formaldehído, cuarcual, nonifenol y su respectiva esencia, ¿verdad? En esta oportunidad les ofrecemos 4 aromas, que es lavanda, bebetalco, también les ofrecemos de eucalipto y de citronela. Cada uno cuesta 15 quetzales y con ello ayudamos a chicos de escasos recursos económicos, ya que la fundación para la cual nosotros estamos representando en esta mañana ayuda a 65 alumnos de básico y diversificado para que puedan continuar sus estudios y puedan tener un mejor futuro, ¿verdad? Ya que de esa forma estamos contribuyendo al desarrollo de nuestra comunidad a través de proporcionarle la oportunidad a chicos de seguir estudiando, como les decía, ¿verdad? Para poder graduarse y tener un mejor futuro más adelante, ¿verdad? Gracias por su atención. También comentarles que nosotros reciclamos los tambos, ¿verdad? Estos tambos que ven aquí, nosotros los reciclamos para bajar costos, ¿verdad? Y como les digo, es un buen desinfectante, ¿verdad? Y si en sus posibilidades está podernos apoyar, porque tienen tambos, ¿verdad? Que ya no van a utilizar y nos los pueden hacer llegar, nosotros muy agradecidos. Gracias por su atención, que tengan una linda mañana y aquí los esperamos, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Después de esta vasta explicación, pues mostramos las imágenes, luego pasaremos con las fotografías para que usted pueda visualizar y tener un poco más claro después de la explicación de qué se trata cada uno de los emprendimientos. Muchas gracias. Estamos en Chimaltenango, desde Livingston y Zabal para Chimaltenango. Eso está retirado, pero hicimos el esfuerzo para venir por parte de Somos Caribe y nos venimos acá. Esto es gastronomía, Gastronomía. ¿Puede explicar de qué se trata su emprendimiento? Muy buenos días. El emprendimiento se trata de chocobananas y es dulce capricho, ya que le ofrecemos chocofresa y nuestro famoso paleta Mickey. Esto es elaborado de waffle. Ya lo puede acompañar con manía, con coco, con crispy o con anisillo. La que nos dio la idea de este negocio es mi pequeña hija. Wow, esto es súper, súper. Bueno, los saludos ahí, háblenos al respecto del negocio. Hola chicas, soy tu amiga Valentina. Tenemos choco sandía, tenemos de todo. Ven aquí en Plaza Real a comprarme. ¿Cómo es que le surgió la idea para poder tener y crear estos tipos de negocios? Con la ayuda de Dios, Él fue quien nos dio la idea. No, muchas gracias. Tener una niña así es súper brillante, ¿vale? Muchísimas gracias. Felicidades. Igual, felicidades. Ahí está. Brillante esto, brillante esto. Una niña
da la idea y el fortalecimiento para crear este emprendimiento que cada día más irá a ser grande. Aquí creo que son productos para cuidado personal. Señor, buen día. Voy a hablar respecto sobre su emprendimiento, su empresa y cómo la pueden ubicar para poder realizar los pedidos y en qué plataforma la pueden ubicar. Muy buenos días a todos, mi nombre es Carolina Guerra, nosotros somos los chicos de Diana's Perfumería, como pueden ver acá con nosotros pueden encontrar lo que son perfumes diseñador, árabe, nicho, asimismo también traemos lo que son accesorios de muy buena calidad, son estos dos stands, venimos desde el departamento de Chiquimula. De Chiquimula, Así es. oriente del país. Nos pueden encontrar en Instagram como Diana's Perfumerías GT, también en Facebook. Y por supuesto que hacemos envíos a todo el país. Envíos a todo el país. ¿Y Así cómo es. se pueden contactar con ustedes? ¿A través de Facebook? Nos pueden contactar a través de Instagram. ¿Tenés tarjetitas por ahí, Aaron? Ok, haremos una dinámica. Luego paso a tomar fotografía, la ubican y lo colocan la dirección. Acá tenemos lo que es nuestro número de teléfono también. Nos pueden hablar ok. vía WhatsApp. Vía WhatsApp. Así es. Hacemos detalles especiales. Por ejemplo, si es un cumpleaños, de cortesía se les envía lo que es una tarjeta. Las personas nos pueden enviar una fotografía, el mensaje que desean que diga. Y con gusto nosotros les preparamos ese detalle especial. Pasemos al otro stand. Por acá tenemos, en el stand anterior pudieron ver que son perfumes de bolsillo, perfumes de viaje, perfumes de colección y estos ya son en su tamaño normal. Esta es lo que es Casa Árabe, que son los más virales del momento, ¿verdad? Entonces tenemos acá como las mejores casas, como lo que es La Tapa, Barara, Maison Alhambra. Ahí pueden ver todos. También tenemos presentaciones de 20 ml para las personas que viajan mucho, que no quieren cargar un perfume grande por temor a quebrarlo, ¿verdad? Entonces tenemos acá estas presentaciones muy bonitas que son de 20 ml, que no son ni pequeños ni grandes. 20 ml. Estos son de 20 mililitros cada uno. Pueden comprar la colección completa o también por unidad. La invitación para que las personas vengan acá hoy. Así es, invitamos a todos nuestros amigos y clientes de Chimaltenango para que visiten hoy lo que es Plaza Real y vengan a conocer todos los productos, la comida muy deliciosa que trajeron nuestros amigos del Caribe. Y hay muchos emprendimientos más que pueden venir a conocer. Así que va a ser un gusto recibirles y que nos puedan saludar. Muchísimas gracias. Bueno, estamos pasando a cada una de las mesas de emprendedores y empresarios quienes se encuentran acá realizando la faena. Eso no es, ya lo decía, no es fácil, pero se va logrando de acuerdo a cada uno de los tiempos, ¿no? Su nombre y el nombre de su emprendimiento y cómo la pueden ubicar a través de una plataforma. Hola, mi nombre es Dalia y yo trabajo con mi mamá que ahorita está trabajando amigurumis. Nosotros hacemos amigurumis y principalmente lo que estamos promocionando son nuestras clases de crochet que están por acá. Nosotras hacemos clases presenciales, en línea, hacemos para grupos. También si ustedes tienen un grupo de amigas o quieren aprender algo en familia, nosotros les podemos dar clases. O si ustedes sufren de mucho estrés, ansiedad, depresión, el crochet de verdad que es una herramienta súper buena para manejar todos los sentimientos. Nosotros realmente empezamos este emprendimiento especialmente por eso, porque nos estábamos atravesando un momento muy difícil y pues empezamos a tejer y nos ayudó bastante con respecto a la depresión y la ansiedad. Y vendemos aquí, o sea, les ofrecemos bastante variedad de productos en crochet, varios tipos de personajes, varios llaveros. Si a ustedes les interesa, llevar su mochilita, regalarlo para su mamá, para su hermana, para su novio, para su papá. Aquí tenemos de todo tipo y también podemos ofrecerles bajo pedido y lo enviamos a todo el país totalmente gratis. La plataforma para que puedan contactarse con ustedes. Nosotros estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Dana Entre Lanas. Solamente así, Dana Entre Lanas, somos las únicas que le van a aparecer y esas somos nosotras. Muchísimas gracias. La invitación para que las personas se acerquen acá hoy día a la plaza. La invitación. Los invito a que vengan a esta plaza. Están todo lleno de cosas hermosas, comida, de todo lo que se puede imaginar. Aquí está. Y aquí estamos nosotros también, que les ofrecemos mucha variedad de productos. Y también, si ustedes desean, si quieren tomar una muestra de clases de crochet, aquí les podemos dar.
Aquí tenemos un Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Éxitos. Bueno, así que este es el negocio. Y ahí está el nombre como para poder ubicarlo, la plataforma para poder ubicarlos. Luego pasaremos también a la parte gastronómica. Muchas personas les gusta la lana. Es muy bonito y agradecido con todo este tiempo de las personas quienes están brindando sus palabras sobre sus emprendimientos. La gastronomía es rica. Alguien que nos pueda hablar sobre la gastronomía, esto rico que se ve acá, de la cultura, el rico fresco que hay, todo lo que está acá en este emprendimiento, alguien que pueda pues hablar al respecto. También está la seguridad en esta plaza. Ya, aquí está la seguridad en esta plaza. Vinieron a realizar sus compras. Señora gente, alguien que pueda hablar sobre cómo se está manejando la seguridad acá en este momento. Buen día, ¿su nombre? Buenos días, mi nombre es Marvin Barrios, agente de Policía Nacional Civil. Estoy destacado en lo que es el núcleo de reserva, comisaría 73, Chimaltenango. Por el momento, aquí lo que es brindando seguridad va al casco urbano Chimaltenango. Ahorita venimos a disfrutar lo que es un delicioso desayuno, ¿verdad? Ya que nos dijeron que por aquí estaba un bazar de comida, si no estoy mal, es de Izabal. Sí, de Izabal. Entonces venimos a visitar aquí a... Ya hizo su pedido de fresco también, ¿no? Sí. Para el calor que está. Se ve bien lindo lo que es el fresco. Muy interesante esto. Agradecido con sus palabras. Y bueno, ahí siempre estamos a la orden. Estamos a la orden y cualquier emergencia o situación siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias. También es importante saber que contamos con seguridad dentro de la plaza para la protección de cada uno de los emprendedores. Esto organizado por, ya lo decía el señor Francis, esto organizado por Somos Caribe y que día a día Somos Caribe va uniendo una constelación de emprendedores. Esto no es fácil, venir solo a vender. Me recuerdo que nuestros ancestros venían a vender solos desde Izabal. ¿Qué parte de Izabal? Saludos hasta Izabal. Okay. La invitación para que las personas puedan acercarse hoy a la plaza. Pues bienvenidos, qué gusto poder saludarles aquí en esta quinta edición de Festivales del Caribe. Hoy con un poquito de sabor locochón, sabor mexicano. Tenemos taquitos, gringas, micheladas, coctelitos, bebidas naturales para que todos se acerquen y disfruten de este calorcito. Gracias. No, muchísimas gracias por sus palabras. Ahí está. Así que acercaos todos para poder venir a disfrutar de esta rica gastronomía acá en la plaza, en Chimaltenango, en la quinta edición de Somos Caribe, realizando una unión entre todos los emprendedores y emprendedoras. ¿Qué es esto? Todo está rico. Hay que traer el dinero para gastar, todo está rico. Estamos haciendo el pasaje. Bueno, esto es como, no sé qué es esto, pero luego hablaremos con quienes están pendientes. También hay música marimba. Hay música marimba para que ustedes puedan pasar el tiempo, deleitarse. Esto es como un paseo, ¿no? Es como un paseo. Vamos con las chicas de acá de nuestra área. Vamos con nuestra chica de acá de nuestra área. Esto es Poudabón. Poudabón. ¿Qué? Poudabón. Ok, súper. Aquí está. ¿Y qué clase de comida tienen hoy para... rice and beans, pollo guisado, rice and beans, pollo guisado y tapado. ¿Y usted qué tiene? ¿Su mesa? Bueno, veamos esto, qué es lo que hay acá. Veamos qué es lo que hay acá. ¿Qué es esto? Sí, bueno, acá le tenemos empanadas de coco, les tenemos empanaditas de coco y el pan de coco, ¿verdad? Las empanaditas de coco están, hay de piña, este es de coco, porque acá se ve la diferencia, y este es de piña, se ve la azúcar. Entonces acá están, y tenemos también
Bocadillo. el bocadillo de coco, Tablet is very good. tablet, okay, Mhm. anda ahí, igual algo, Mhm. Mhm. pan, Okay. bueno, ya, guaraná, ya la Agaña. uso de ubicación. Yes. Mi nombre es Fernando. Acá estamos en Chimaltenango con el emprendimiento caribeño. Le ofrecemos cosas y para los de la mediodía vamos a tener para que vengan a disfrutar su delicioso catálogo y su rico rice and bean, empanada de pescado. Y tenemos variedad de delicias acá en la plaza. Vengan a disfrutar. Muchas gracias. Ok, ahí estamos, seguimos dando el pasaje ahí en cada una de las mesas para que se pueda hablar en torno de los emprendimientos que hay y también cómo contactarse para poder realizar los envíos. Señor, Hola bienvenida. Mauri, hola Mauri, mucho gusto. Nosotros venimos desde Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Izabal, y nosotros nos dedicamos a la venta de postres. En esta ocasión traemos algo que nos identifica, ¿verdad? Como barrioporteños, que sabemos que en Puerto Barrio se consume mucho lo que es el coco, pues nosotros hoy trajimos lo que son alfajores de coco. Estos están hechos de coco rallado, van horneados y rellenos de dulce de leche. Es una combinación muy deliciosa, diferente, ¿verdad? Es algo distinto, pero les aseguro que les va a encantar. El nombre del emprendimiento es Vanilla D, por Vanilla Desserts, porque hacemos postres. Y pues nosotros nos encontramos en Puerto Barrios, no tenemos punto físico como tal, pero sí nos pueden ubicar en nuestras redes sociales que están con el nombre de nuestro emprendimiento. Ok, si alguien que desea hacer una fiesta, desea contactarlos, ¿cómo hacerlo a través de una plataforma? Ok, nosotros sí también hemos trabajado Candy Bar para eventos y todo lo hacemos a través de nuestras páginas. Tenemos la página en Facebook y en Instagram para que nos puedan buscar como Vanilla D. Y con mucho gusto se les brinda la información. Nosotros nos acomodamos a su presupuesto, ¿verdad? Más que nosotros tenerles un presupuesto base. Siempre lo que hacemos es preguntarle al cliente cuál es su presupuesto, nosotros podemos ofrecerle el servicio para que puedan tener degustación de todos los postres que hacemos. La invitación para que las personas puedan acercarse a la plaza hoy día. Claro, para nosotros hoy es un honor estar acá, es la primera vez, hoy me acompaña mi esposo, es la primera vez que viajamos fuera del departamento, ¿verdad? Con nuestro emprendimiento y estamos muy emocionados por estar acá en Chimaltenango. Les extendemos la cordial invitación a todas las personas que nos están visualizando. Los vamos a estar esperando. Hemos hecho un recorrido bastante largo porque ustedes puedan conocer nuestros productos y nosotros podamos conocerlos a ustedes también. Así que por acá los vamos a estar esperando y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, así que ahí está. Pueden venir, realizar sus compras o bien hacer sus pedidos para cualquier tipo de evento. Ya pasamos con señor Marcia. Señor. Muy buenos días, Mauricio. Bienvenido. Gracias que estás aquí con nosotros, pues aquí visitando lo que es Mazatenango. Gracias a nuestro Caribe. Y hoy por hoy, pues tenemos lo que es artesanía garífuna, hecho en mano. Tenemos cojines, lo pueden usar como adorno, como un juego para niños. Y está hecho a mano. Tenemos lo que es concha del mar. También tenemos adornos, bocadillos, pastel de coco y cocada. Puedo dar fe de todo esto porque ya probé todo de a poco, ya lo probé y también ya compré mi juego de silloncitos como adorno el año pasado, entonces puedo dar fe. Lo Hoy único que no tengo tenemos es esto, nuevo- creo. Hoy tenemos nuevo emprendimiento que es flor de ¿Puede rosa. levantarlo para verlo? Flor de rosa, pueden comprarlo por Día en la Madre. Algo secreto que tiene por dentro no es ni tierra ni no es tampoco lo que es piedra, sino que tiene conchas dentro de esa maceta. A conchas. Esas conchas son las que son de almeja o de caracol. De almeja y de caracol. Ok, súper. Algo más para que las personas puedan visitarnos hoy a esta plaza. Recuérdense para todos que nos están visualizando, emprendimos este viaje ayer a las 4 de la mañana. Luego abordamos el bus y llegamos acá como a las 5 de la tarde.
para esta actividad hoy día. La invitación, señor Marcial. Le hacemos cordialmente la invitación a todo el pueblo de lo que es Mazatenango. Aquí los esperamos y creo que esta plaza no muy bien la conozco por Plaza primera vez. Chimaltenango. Plaza Chimaltenango, los esperamos acá. Tenemos lo que es variedades de típicos plazas de comida de avícola y artesanía. Los esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, sí que ahí está. Ya yo puedo dar fe de esto. Yo tengo mi juego de sillones. Fueron 2 que pude adquirir en ese momento. Y bueno, estos son adornos que quedan bien en casa, en estudio, en cuarto. Y estos ricos postres, pues pueden venir a realizar sus compras. Desde ahora habrá rice and beans, habrá no sé qué otra comida me dijeron de hoy. Habrá mucha comida, De hecho, Somos Caribe ha hecho un trabajo muy grande para poder unir a todos los emprendedores. Pasamos acá con mi hermano, chef profesional, graduado de INTECAP y otras universidades, chef profesional. Ayer nos habló en torno a un nuevo tema que se está aplicando al pan, la masa madre. Y hoy pues lo tenemos para que nos hable en torno sobre su emprendimiento. Adelante, bienvenidos. Bienvenidos a todos y a cada uno. Y Mazatenango, mi nombre es Pedro Enríquez, estudiante de la Universidad Profesional. Mi emprendimiento es panes de coco. El pan de coco que hoy estoy presentando es a través de las recetas ancestrales, pero aplicándole técnicas avanzadas. ¿Qué son técnicas avanzadas? A este pan de coco le aplicamos lo que es masa madre. Y la masa madre nos sirve para mejorar el sabor del pan de coco, que crezca y que tenga mejores técnicas para que el pan de coco sea funcional. Y estamos mejorando todos los días el sabor del pan de coco para hacerlo muy comercial. Algo más para agregar con este emprendimiento, algo muy importante que está recalcando, que son recetas ancestrales, pero siempre hay que agregarle este toque que es actual para ir preservando el producto para que pueda llegar al cliente de la mejor forma, asimismo también el material de empaque. Claro que sí. Únicamente para agregar que nos visiten aquí en Chimaltenango, estamos aquí. Muchísimas gracias. Ahí está mi hermano, orgulloso de él, como de mi hermana, chef Henry Enríquez, con ustedes a través de este tipo de emprendimiento. También pasamos por acá con el café y unas tazas mágicas con la imagen reciente de Puerto Barrios, Izabal. Señor, su nombre, bienvenida a Mauricio. Gracias, mi nombre es Julia Belli. Mi emprendimiento es café 100% artesanal, en granos, molido, con especias. Se llama café Aura. Háblenos sobre el procedimiento de este café. Sí, claro. El café viene de distintas regiones del país, en grano, el cual yo lo huelo artesanalmente con 3 ingredientes principales. Entre ellos está la canela y la pimienta gorda. El otro es secreto, ¿verdad? Este café, una de sus principales beneficios es que ayuda a regular en personas con diabetes los niveles de diabetes. No es necesario agregarle azúcar porque la canela tiende a equilibrar la acidez del café y entonces le da una dulzura natural. La presentación es de 350 gramos. Y las tazas que trae hoy con la imagen de Puerto Barrios también para mostrar. Representativas de Puerto Barrios. Muy importante estos tipos de emprendimiento unidos, sin olvidarse de esto, unidos por Somos Caribe, una asociación que está uniendo a todos los emprendedores, no solamente a nivel de Izabal, a nivel nacional, y pues agradecido de igual forma con los contactos que nos hizo el señor Francis para poder estar acá hoy día a través de esas diversas asociaciones
las cuales están mostrando este arte y el talento que tienen las personas izabalenses, y no solo de Izabal, sino que a nivel nacional. Y bueno, pueden venir a realizar sus compras acá sobre este diferente emprendimiento. Licenciada, ¿nos puede hablar sobre esta belleza que tiene? Esto es diferente. Cada uno trae cosas diferentes. Háblenos al respecto. Sí, bueno, este es un emprendimiento. Tengo una socia con la que trabajamos estos productos y es arte en resina, ¿verdad? Nuestro emprendimiento se llama Fácil, arte en resina. Estas son tablas de madera seca con resina. Son tablas full utilizables o si las quieren para decoración, porque tienen una línea de cuidados especial por la resina. Tenemos llaveros, estos llaveros que tienen caracolitos naturales incrustados, tortuguitas, tenemos llaveros con el mapa de Guatemala, pero siempre con la característica de Izabal, ¿verdad? Que esta es una conchita. Tenemos llaveros para las marcas famosas, ¿verdad? Que ya hemos visto. Las tortugas, tenemos posavasos con café, con granos de café. 100%. ¿Para qué sirve esto? Son posavasos, entonces usted lo pone aquí y coloca su vasito para que no se le manche, se le dañe el mantel o la fórmica, ¿no? Porque también pueden servir para la oficina. Tenemos charolas, tenemos juegos para niños, esto es un posavaso, un posacopa para colocar 6 copas. Es para compartir con los amigos, un vinito, un traguito, algo bonito. Posavasos de naranja, ¿verdad? ¿Y esto? Estas son tablas de baguette. Estas son tablas largas para colocar quesos, para colocar panes rodajados, para compartir. Se pueden colocar como decoración también en las mesas. Caballitos de mar, libélulas. Tenemos también estos posavasos que son individuales, son antiderrame, que tienen esta orilla para que no se derrame, y juegos, ¿no? El juego tradicional Totito, que es un juego que más de alguien siempre lo ha jugado, y tenemos posavasos en diferentes diseños. ¿Algo más para agregar la invitación? Pues los invito a que estamos acá en Chimaltenango el día de hoy hasta las 6 de la tarde, para que puedan venir a adquirir cualquiera de estos detalles, ya sea para decorar, para regalar o para enviarle a un familiar fuera de casa. Muchísimas gracias. Bueno, así que ahí está cada uno de los artes, cada uno de los emprendimientos. Hemos pasado, creo que solo hace falta una mesa para platicar con la encargada, pero no la veo por aquí. Oh, aquí está. Esa es bisutería, creo. Señor Zuli, creo que no he pasado por aquí, ¿no? No, todavía. Ok, ahí está. Háblenos al respecto sobre esta belleza que nos trae. Muy buenos días. Yo les traigo un poquito de bisutería. La mayoría son hechas a mano, son como estas, son artesanales. Tenemos un poquito de todo. Tenemos aretes, tenemos anillos, pulseras, tenemos un poco de maquillaje también. Y estos aretes que están aquí en el exhibidor, que son también tengo un emprendimiento de Chile en escabeche, pero por el día de hoy no pude traer, pero aquí estamos esperándolos para que se acerquen aquí con nosotros a ver las bellezas que tenemos, y muchas gracias. No, muchas gracias ya por sus palabras. Esto está nutrido de bisutería. Bueno, así que pueden pasar a comprar acá en la Plaza Chimaltenango hasta las 6:00 estaremos ya retornando. Hay que recalcar que es organizado por es organizado por Somos Caribe, las organizaciones quienes están ahí trabajando en conjunto para que se lleve a cabo cada una de estas actividades. Es la 5ª edición, también hay que decirlo. Esta es la 5ª edición, hoy tocó en Chimaltenango, y bueno, esto está grande, una toma para que ustedes puedan ver el entorno. Hemos pasado a cada una de las mesas para que usted pueda visualizar cómo está aquí, reiterando a cada una de nuestra audiencia, aquellos que acaban de conectarse, que estamos en Chimaltenango, mi buen amigo, ya lo estaba dejando, aquí está, ¿puede agarrarlo? Sí, puede hacer de igual forma su mensaje en quechí, no hay ningún problema. Hola, muy buenos días, mi nombre es Gabriel, somos del Livingston, de un grupo de aprendedores.
Le ofrecemos unas artesanías, cosas típicas, que está elaborada con familia. Son varias diferentes clases de semillas, ¿verdad? Trabajamos con el coco, la cáscara de coco, ¿verdad? Hacemos memoleras, atrapasueños, los nahuales, ¿verdad? Más que todo, pues vengan acá, ver unos hermosos recuerditos de libros que somos de allá, ¿verdad? Hacemos de esfuerzo para venir acá, en Chimaltenango, gracias capaz de la licenciada Francia que nos apoya para salir adelante con este grupo también. También mi hermano Garifan que está grabando acá, pues bendiciones también para él, es un esfuerzo que nos está apoyando, sí, gracias. No, muchas gracias por presentarnos esta belleza, esta belleza que la compartimos viajando desde Livingston, Izabal, para Chimaltenango, para todos aquellos que acaban de conectarse. Bueno, aquí está, hemos pasado de mesa a mesa. Esto es trabajo de nuestro hermano Kekchi, se llama Gabriel, que ha hecho el viaje desde allá. Ya Somos Caribe, uniendo sin discriminación alguna a cada uno de emprendedores quienes están acá realizando sus visitas. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por visitarnos. En esta oportunidad, bueno, recibimos la invitación por parte de Somos Caribe para venir a hacer este tipo de reportajes desde Livingston, Izabal, y bueno, enaltecer a todos los emprendedores para que puedan también de igual forma sentirse apoyados por esta plataforma misma que ha demostrado los diversos apoyos a cada uno de ustedes. Gracias a Somos Caribe estamos acá hoy. También tenemos más y más emprendimientos. Amigo, háblenos al respecto sobre el trabajo que está realizando hoy. Tenemos entretenimiento, tenemos globoflexia, tenemos pintagaritas, globoflexia, tenemos efectos visuales de lo que llaman magia comúnmente, ¿verdad? Tenemos tinajitas mágicas, aros mágicos, tenemos bolas para hacer malabares, tenemos algunos accesorios para artistas, ¿verdad? Ok, si alguien desea contactarlo, ¿cómo puede, en qué plataforma puede mencionar para que lo pueda? En Facebook como Payasito Fergie. Payasito Fergie. Payasito Fergie, tenemos para fiestas y todo. Para fiestas, todo tipo de show, para eventos grandes. ¿Su número, su contacto? Sería 5631-4563. Muchas gracias, Globoflexia, Acá lo mostramos. Mostramos el trabajo que se hace con Globoflexia para todos ustedes. Bueno, para todos ha sido un gusto. Mi nombre es Elmer Mauricio Enríquez, comandando un gran equipo de trabajo. Hizo falta Garifuna Princess hoy, no pudo estar con nosotros, pero bueno, Garifuna Princess no pudo estar con nosotros hoy, pero hemos estado en coordinación. En nombre de todos quienes hacen posible cada uno de estos y quienes lo han hecho posible en esta quinta edición, mi nombre es Elmer Mauricio Enríquez. Será en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Nos vamos.